Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad. Y esta noche vamos a platicar de género y cambio climático. Y para ello me acompañan en el estudio Margarita Velázquez, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, allá en Morelos. Está también con nosotros Ana Rosa Moreno, de la Facultad de Medicina, también de la UNAM. Ana Rosa, muchas gracias. Y Griselda Franco, ella está haciendo su maestría en la Flaxo. Bienvenida, Griselda. Buenas, muchas gracias. Trabajó mucho tiempo en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Y bueno, pues vamos a platicar sobre este tema, género y cambio climático. Y bueno, vamos poniendo un poco los puntos sobre las IES. Margarita, ¿por qué género y cambio climático? ¿En qué momento se hace o por qué se hace esa alianza y por qué está siendo tan fuerte y tan importante en el marco del desarrollo de los proyectos, programas, acciones para enfrentar el cambio climático? Gracias, Mireya, buenas noches. Mira, yo creo que esto se enmarca mucho en las ciencias sociales. Género y cambio climático, yo siempre argumento que no es un problema de la física nada más, o de la medición de emisión de gases de invernadero, etcétera, sino tiene que ver con las actividades que los seres humanos, hombres y mujeres, realizamos que producen el cambio climático y los efectos de ese cambio climático sobre las actividades que llevamos a cabo hombres y mujeres. Como una construcción social, digamos, ¿no? O como un efecto de nuestras actividades humanas. Es un fenómeno físico de emisión de gases en la atmósfera, pero tiene que ver con lo que hacemos, exacto, con quiénes somos. Y generalmente se había visto o se ve desde el punto de vista nada más de las actividades o de las llamadas actividades productivas, digamos, o sea, la agricultura, la industria, el transporte, y queda siempre oculto todo lo otro que se hace para que la especie humana sobreviva, que es lo que hacen las mujeres, que es guisar, cuidar la basura, cuidar a los niños, atender a la comunidad, además de trabajar, transportarse, etcétera, etcétera. Entonces la idea es mirar el conjunto de actividades, yo siempre digo de producción y de reproducción social que llevamos a cabo de manera integral, ¿sí? Sus efectos sobre la emisión de gases de invernadero, el GEI famoso, y eso, los efectos que tiene sobre la salud de la mujer, el tiempo de las mujeres, el de los hombres, es decir, cómo nos afecta toda esta parte, ¿no? Entonces, el género, estamos hablando del conjunto de relaciones sociales, hombres y mujeres, que producen este famoso cambio climático, la construcción del cambio climático, y cómo afecta la vida de todos, de hombres y mujeres, más o menos por ahí. ¿Y por qué se pone de moda? Pues no es que se ponga de moda, es que no puedes ver la mitad de la película, ¿no? Sí, bueno, es que antes no estábamos en la película las mujeres, ¿no? Entonces no es una moda, es nomás visibilizarnos. Aquí estamos, la mitad de la población de la humanidad. Ana Rosa. Mira, yo creo que ahorita el tema de cambio climático es muy álgido en todos sentidos y lo sabemos. Hemos trabajado muchos años con el panel intergubernamental de cambio climático, tratando de identificar qué es lo que pasa, y eso es todo lo que es la ciencia dura, pero por otro lado saber cuáles son los impactos y qué hacemos con ellos, ¿sí? Entonces, con base en los impactos, pues plantear las medidas de adaptación, o sea, cómo nos adaptamos a lo que puede pasar con el cambio climático, sobre todo en las cuestiones sociales. Y por otro lado, la parte de mitigación, como lo mencionaba Margarita, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer para disminuir las emisiones? ¿Sí? Y tener mejores condiciones de vida en un futuro. Y entonces esta parte que tiene que ver con la adaptación, o sea, ¿qué tenemos que hacer para adaptarnos? El tema de género es fundamental. Y yo creo que ha sido una de las grandes debilidades que tenemos en estos informes. Porque normalmente el género lo consideramos como un tema transversal, que en inglés se llama el cross-cutting issue famoso. Sí, transversal, ¿qué quiere decir? Que pues prácticamente en todos los sectores debemos considerar el género. En el manejo de agua, en el manejo de bosques, en cuestiones de salud, en cuestiones de política pública de energía, de biodiversidad, y el género no se considera. Y entonces de repente nos topamos con toda una serie de problemas con las mujeres y con los hombres ante estos impactos. Y si no nos ponemos los lentes de género, es muy difícil que planteemos medidas de adaptación, por un lado exitosas, pero también por otro lado el que se fortalezca precisamente a hombres y mujeres para poder enfrentar estos impactos. Bueno, yo a lo que acaban de comentar, yo lo que quisiera agregar es que
los impactos por cambio climático no son iguales, o sea, no afectan de la misma manera a hombres y mujeres, y no atender las medidas como dice, con enfoque o con lentes de género, va a hacer que se amplíen las brechas de desigualdad que ya existen y no tomar en cuenta que estos impactos, o sea, afectan de manera diferenciada, pero también tiene que ver con las condiciones que viven las mujeres en el contexto que cada una vive. No son iguales los impactos en las mujeres que viven en la costa, a las mujeres que viven en la ciudad, a las mujeres que viven en la sierra. Y eso es una de las principales que tendríamos nosotros que estar viendo o tomando en cuenta para poder hacer o diseñar e implementar las medidas de adaptación. ¿Qué es? ¿Sí? No, es que cuando oigo a Griselda, me preocupa un poco. Creo que hemos trabajado mucho en la parte de adaptación y hemos trabajado muy poco en la parte de mitigación. Y no sé qué piensa Ana Rosa, pero yo lo que creo es que en la discusión sobre la sostenibilidad hemos dejado de lado la construcción de una sociedad nueva y sostenible, ¿no? Y entonces, como ya no está de moda hablar de desarrollo sostenible, porque quién sabe cómo se come, ya nada más estamos en la onda de la adaptación y la mitigación, y más en la de la adaptación, o sea, ya llegó para quedarse y aguantemos, adaptémonos a ello, ¿no? Y la mitigación tendría que ver más con la construcción de nuevas estrategias, y con la construcción, yo digo, hay una autora que se llama Melissa Leach y Ian Scones que hablan de los senderos. O sea, ya no hablemos de desarrollo, de los senderos de la sostenibilidad. O sea, cómo repensamos este mundo, no nada más para tener que adaptarnos, sino para rehacer, reacomodar, como dice Gita Sen, trastocar los contratos sociales y poder tener una nueva forma y nuevos modos de vida. De algún modo caímos un poco en esta trampa de mitigar, ¿no? Mitigar entendido como pues hacer el cambio tecnológico. Pero, ¿qué pasa con el cambio social? O sea, ¿cómo realmente incorporamos a los grupos que están detrás en este proceso civilizatorio en el cual hemos vivido en los últimos, ¿qué serán? ¿200 años? ¿300 años? ¿No? Desde la revolución industrial para acá, ¿no? Por lo menos. ¿Y cómo incorporamos a esos grupos que han sido dejados detrás? Muy importantemente, las mujeres, ¿no? Y también de eso, yo entiendo cuando hablamos de reducción de emisiones como un tema fundamental. Y la adaptación, porque ciertamente lo que nos dice la ciencia del cambio climático es, pues el cambio climático ya está aquí, ya tendremos que contender con él. Entonces tenemos que prepararnos para los efectos que vaya a tener de manera diferenciada a lo largo del globo y de manera diferenciada por grupos humanos, ¿no? Y condición, ¿no? De género, de etnia, económica, etcétera. Y tenemos que reducir la vulnerabilidad de esos grupos desde hoy. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que tejer estas miradas. ¿Cómo reducimos la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático? Yo creo que lo que dice Margarita es muy importante y yo lo veo más en un sentido de justicia social. Y si nosotros tomamos la palabra clave que acabas de decir, vulnerabilidad, básicamente tenemos que enfrentar 3 tipos de vulnerabilidad. La vulnerabilidad fisiológica o biológica que puede tener un individuo, llámese hombre, llámese mujer. La vulnerabilidad social, que es ahí la debilidad más grande que podemos tener, que tiene que ver con la falta de empoderamiento, con la pobreza, con la falta de educación, con la falta de oportunidades, con la marginación que viven hombres y mujeres en muchísimas zonas del país y del mundo, ¿no? O sea, esto es un fenómeno global. Y la vulnerabilidad ambiental, o sea, ¿dónde viven? Lo que decía Griselda, ¿no? O sea, vives en la costa, vives en la Sierra de Puebla, ¿sí? Que puedes tener deslizamientos, vives en Hermosillo con esas ondas de calor tremendas, ¿sí? En el desierto. Entonces, la Ciudad de México. La Ciudad de México, que además de que nos inundamos, también tenemos contaminación atmosférica, tiramos la basura. O sea, todas estas condiciones nos van dando vulnerabilidades. ¿Cómo sumamos esas vulnerabilidades? ¿Cómo las identificamos? ¿Cómo las ponderamos? Entonces, bueno, una de las propuestas que últimamente se manejan es hacer precisamente mapas de riesgo,
mapas de riesgo, pero con enfoque de género. Y entonces tienes sistemas de información geográfica, tienes toda una serie de estadísticas, pero además una cosa muy importante, sabemos que la adaptación, podemos decir la palabra, pero tenemos que aterrizarla en un lugar determinado. Porque tú tienes que diseñar la adaptación, pero además con base en las propias características de la gente. Y que una comunidad de Oaxaca no va a ser necesariamente una de Chiapas, igual, aunque vivan en la montaña, porque tienen condiciones de vida, condiciones culturales, tienen normas, tienen roles establecidos, tienen a lo mejor limitación de lenguaje, o sea, todo esto implica un trabajo muy exquisito para poder aterrizar todo lo que puede ser información dura y trabajar junto con ellos, que yo creo que ese es uno de los temas muy importantes. Sí, cómo vamos construyendo este empoderamiento y cómo vamos disminuyendo la vulnerabilidad de abajo para arriba, ¿no? Y ahí yo discuto mucho el concepto de vulnerabilidad, porque creo hay una inglesa, Barbara Mitzi, que tiene un libro que se llama Vulnerabilidad Social, y la discusión básicamente es que así como desde la medicina, porque el concepto de vulnerabilidad toma mucho auge en los 30s, 40s, en los estudios epidemiológicos, y ahora como se hace a través de los estudios ambientales, como el grado de exposición a un riesgo, desde las ciencias sociales hemos trabajado muy poco lo que significa ser vulnerables. Y la vulnerabilidad básicamente es un proceso de vida. Tú a lo largo de tu vida te haces vulnerable a ciertas situaciones y entonces la vulnerabilidad tendría que verse, tú dices empoderamiento, yo digo como construcción de capacidades. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que pasa es que la vulnerabilidad se ve como grupos desprotegidos. Yo diría que son grupos que no tienen capacidades para poder enfrentarse a ciertas riesgos, situaciones, ¿no? Es que es un poco como el cuento del huracán, ¿no? Que dicen, cuando llega el huracán se mueven más mujeres que hombres, porque las mujeres no saben nadar. Tú ves los estudios que se han hecho en países islámicos, donde las mujeres usan la burka, sí, en efecto, se mueven ellas, porque no pueden salir de la unidad doméstica. De Indonesia, ¿no? Ajá. Fue un ¿No? tema. ¿Por qué? Pues porque están envueltos en la casa. Pero en Honduras, en el Mitch, pues los hombres son bien machos, ellos se quedaron a cuidar la casa, mandaron a las mujeres y a los niños a otro lugar y se murieron más hombres. Entonces... y por el rol de género. Ese es el rol de género, ¿no? Exacto. O sea, pero entonces la vida te hace tener distintas posiciones en distintos procesos. Lo que esto se traduce muchas veces es en políticas muy asistencialistas. Así es. ¿No? Vamos a hacer un breve corte, tenemos una pausa siempre en este programa para que tomemos aire y para que usted tome un refrigerio y regrese con nosotros. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos aquí platicando sobre género y cambio climático con Griselda, Ana Rosa y Margarita. Vamos a regresar con el tema que nos quedamos antes de la pausa sobre construcción de capacidades. ¿Qué estamos entendiendo por construcción de capacidades? O sea, Ana Rosa, ¿qué significa eso y cómo reduce esto las vulnerabilidades o no? Para mí la construcción de capacidades significa dar herramientas de vida, cualquier cosa que esto se enfoque. Una cosa muy importante que yo matizaría esta construcción de capacidades es que la mujer y el hombre se transformen en sujetos activos, no pasivos. Se puede pensar, yo construyo capacidades... Es un poco terrorífico, ¿no? Esto ¿sí? de, ahí viene el cambio climático, es como ahí viene el lobo, y entonces como que hay que encerrarse en la casa, ¿no? Y construir la casa más poderosa para que no la tire el lobo, lanchas, ¿no? Lanchas. Para andar en Altavista o en Iztapalapa o en Tlalpan, ¿no? Ajá. Entonces, pero en realidad, ¿cómo nos salimos de ese esquema paralizante, terrorífico, ¿no? Que nos aterra, que nos inmoviliza, a un esquema que nos permita construir capacidades para lo que viene? Construir capacidades, pero también dar la oportunidad de que las personas se expresen. Exacto. Sí, yo creo que, y sobre todo trabajando en comunidades indígenas, ¿no? Cuando tú te sientas a hablar con ellos, tienen un conocimiento maravilloso, tienen un conocimiento de vida, tienen un conocimiento familiar, ¿sí? Que se va pasando la información de abuelos, hijos, nietos y demás.
Y entonces ese conocimiento, unido a su propia experiencia, puede ser extraordinariamente enriquecedor. Muchas veces uno llega de fuera con toda una serie de conocimientos científico-técnicos y cuando se siente uno a trabajar con ellos, le abren, ¿sí? Le abren la visión de cómo pueden integrarse precisamente, apoyados con este fortalecimiento de capacidades, pero con base en su propia experiencia. Entonces lo que yo digo es que todo mundo, ¿sí? Todo mundo, aunque sea la comunidad más abandonada, tiene que ser escuchada. Porque lo que uno piensa que son sus necesidades no necesariamente son las de ellos. Y generalmente no son y les inventamos Entonces, problemas esto implica que se vuelven ¿verdad? sujetos activos y que se trabaja en conjunto. Y entonces es ahí donde la participación de la comunidad es fundamental. Y sobre todo porque, o sea, hay que acercarse a preguntarles qué es lo que les duele, o sea, qué es lo que, cómo les impacta, no tener agua, no tener luz, o sea, no tener, un trabajo estable, cómo cambia sus dinámicas de vida y cómo es que se podría decir que sobreviven el día al día y cómo es de que han sobrevivido generaciones tras generaciones. Y cuando vas y llevas, que es donde yo más experiencia he tenido en trabajo en campo, cuando vas y llevas la información como técnica, científica, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje claro, te das cuenta que no necesariamente desconocen lo que tú estás llevando, simplemente son fenómenos o tú vas y les presentas términos que nunca han conocido, pero que ellos en la cotidianidad los viven. Y los tienen ubicados, ¿no? Y hay de todo. O sea, yo he hecho varios trabajos preguntando, ¿usted ha escuchado hablar del cambio climático? Sin lugar a dudas, todos te dicen que sí. O sea, campesino, ama de casa de la ciudad, todos. Y a lo que les preguntas, ¿y cómo le va a afectar, a quién va a afectar más el cambio climático? A su familia, a su comunidad. Me han contestado, o sea, desde Morelos me han dicho, en Japón, aquí no va a pasar nada. Eso O quién sea, sabe a el quién cambio, es que el cambio climático es algo que está allá, ¿no? Entonces, si uno piensen en su cotidianeidad. O sea, ¿cómo me afecta el cambio climático? Pues llovió muy fuerte y se inundó. Pero nunca hay como una conexión entre lo que hago todos los días y el cambio climático, ¿no? Es el caso de la basura. O sea, no es que llueva más fuerte nada más. O sea, sí, hay mayor intensidad en la lluvia, pero hay más basura en las calles. La gente no recoge la basura, la gente no está barriendo las calles. Entonces, esas son tradiciones que hemos ido perdiendo, porque antes se hacía. claro, ¿no? Cada quien ¿no? limpiaba su pedazo de frente de calle, ¿no? Ya fuera un edificio o una casa o... Pero es que comercio. pero antes había una ama de casa que estaba todo el día en la casa, también lavando el frente de la casa, ¿no? Hoy las mujeres trabajan. Y la mayoría ya trabaja, ¿no? Bueno, o sea, Los datos son bien a interesantes ustedes no les ha también. sí, o sea, Bueno, aquí las 4 de la mesa para empezar. no, o sea, a mí me pasa que me dicen, sí, señorita, el técnico va a pasar entre 9 y 3. Y entonces se ríen porque les digo, no, pues yo no tengo esposa. Entonces se queda seca. Y digo, pues es que ¿por qué me ponen un horario en el que yo trabajo? O sea, Usted me va a pagar lo que, ¿no? ¿Qué pasa mucho ahora en salud? ¿No? O sea, los servicios de salud donde ha habido un incremento de enfermedades respiratorias y por vectores, por el cambio climático, bueno, no hay en los hospitales públicos te exigen que haya un familiar que va a realizar los trabajos de cuidado que tendría que realizar la institución. ¿Y quién hace esos trabajos? Pues una mujer. Bueno, tradicionalmente ese es el rol que se les ha asignado y que, pues, ahora con los cambios incluso económicos, pues ya es imposible, aunque se pretendiera que fuera así, es imposible. No hay salario que alcance en una familia si no trabajan todos en la familia, todos los que estén en edad de trabajar, ¿no? O a veces los chicos incluso ya están en la educación superior y están trabajando. Pero lo estás diciendo, o sea, tienen que trabajar fuera de la casa para tener un salario. Así es, Y mi así pregunta es la que hacíamos hace un momento. ¿Quién ¿Quién? trabaja adentro, no? O sea, el ejemplo de que ahora hay muchos proyectos en que las mujeres hay que hacer las electricistas y hay que hacer las plomeras. Y bueno, ¿a quién vamos a darle la tecnología del fregadero, el trapeador, la basura, ¿no? O sea, toda la discusión sobre basura a mí me parece fascinante, ¿no? O sea, son las mujeres las que nos encargamos de recoger la basura, de separar la basura, de dársela al carrito de la basura, ¿no? ¿Qué pasa adentro? O sea, ¿los señores saben cómo hacerle?
o no, o sea, hay muchas discusiones que hay que dar para que entonces no nada más sean las mujeres salen a trabajar, sino quién trabaja dentro. ¿Y cómo también. construimos esas Pero capacidades? además el problema también es, sí, de hecho la mujer sale a trabajar, todas, muchísimas salimos a trabajar todos los días, sí, no solamente en áreas urbanas, en áreas rurales. Y entonces, ¿quién cuida a la persona, como tú dices, que está en un hospital? ¿Y qué hacemos con el sentimiento de culpa que tiene la mujer? Ese es un gran tema. Por no cubrir con las necesidades para las cuales supuestamente está hecha. La mujer está hecha para cuidar, para proteger a la familia. Por eso, de hecho, su percepción de riesgos ante las lluvias es mucho más alta que la de un hombre. Por eso se ve tan afectada cuando hay eventos extremos, se queda sin casa, se queda sin su licuadora, se queda sin sus cosas básicas de vida y tiene un estrés tremendo. O cuando, y la doctora Úrsula Ospa lo ha documentado, ¿no? En la sierra de Puebla, en donde llegó a una casuchita después de una tremenda lluvia, en donde una nena de 5 años estaba cuidando al hermanito de 2, porque la mamá había tenido que salir a conseguir alimentos. Entonces, el estrés de esa pequeñita de 2, de hacerse responsable de un nene de 2 años, una nena de 5, o sea, ¿qué pasa con eso? ¿Dónde está el que tengamos un sistema para apoyar todos los efectos en salud mental? Se ha visto, por ejemplo, hay muchos estudios en la India y en Australia, que cuando hay sequías, el hombre cae en tal estado de depresión, porque no tiene las redes sociales que tenemos las mujeres para echar la lagrimita y sacar nuestros problemas, ¿no? O sea, el hombre no le va a decir a alguien, fíjate que estoy deprimido porque me quedé sin casa y me pongo a llorar contigo. Entonces el hombre se queda que es también todo un eso. rol que le han asignado, ¿no? Tú eres Claro, el fuerte y te debes- aguantas. No, pero además un excelente... No, Claro, sí, y es claro, tienes que ser un Con alguien excelente sacas proveedor, esa ¿no? Tienes que ser un frustración. excelente proveedor. Y si No, bueno, Y ellos se suicidan por esto, ¿sí? el viernes, sábado, salió los resultados del ENDIE, de la encuesta de la relación de la dinámica de los hogares, y la violencia física en México en un año aumentó del 61 al 66%. Y tiene que ver con este coraje soterrado de los hombres que no saben qué hacer porque les dijeron que ellos eran los proveedores, Y exitosos. además, ¿no? Y bueno, y también tiene que ver, sobre todo en comunidades más rurales, de que si por generaciones han realizado una sola actividad, luego, o sea, incluirlos en una dinámica diferente a ser pescador o a ser campesino, les cuesta mucho trabajo romper con esas tradiciones familiares generacionales. Sí, que es también un poco bueno, pero que tiene que ver mucho con la vulnerabilidad y con la capacidad de resiliencia de las sociedades y de los sistemas socioecosistémicos, ¿no? O sea, estás en un ecosistema en el que tú podías ser pescador y ese era tu rol, tu vida, tu conocimiento, todas tus relaciones pasaban por ahí y de repente se termina la pesca por alguna razón, y entonces tienes que mutar de actividad. Y eso resulta tan violento que incluso disminuye la capacidad de esa sociedad. No solo se ve mermada por la pérdida de las especies pesqueras, sino por la pérdida de las capacidades humanas que estaban ligadas a eso. Mira, ¿no? Y se rompen esos tejidos sociales y es un problema. O armas nuevos. En Sonora, Bueno, o armas Griselda nuevos. debe saber esa, es cerca de Quino, debido a la migración de jornaleros y jornaleras a la zona, hay ciudades, hay una ciudad, Miguel Alemán, que está llena de pescadores de Guerrero, de Oaxaca, que llegan a una zona desértica. A piscar uva. No, pero acaban siendo pescadores en el mar de Cortés, Ajá. ¿no? Pero que tienen un manejo totalmente distinto del desierto, o sea, no conocen el desierto, no ni saben. ese mar. Ni de ese mar. Y entonces hay problemas serios, no nada más con la vaquita marina y otro tipo de especies, sino con todo el ecosistema, ¿no? En el caso de las biznagas, pero, o sea... Sí, claro. El desarraigo, que tiene que ver con el entorno, pero aparte aquí agudizado porque pues estamos hablando de ecosistemas totalmente distintos. Y de ahí el tema de hablar de socioecosistemas, esta relación
de los grupos humanos con su entorno y cómo esos procesos de adaptación se ven rotos, ya sea porque migras de tu entorno o porque el entorno está cambiando, que tiene que ver con el tema del cambio climático. Además ¿no? tiene que ver con la pérdida de imagen. O sea, si tú vienes ancestralmente de una familia de pescadores, tú tienes que ser también un pescador exitoso. Entonces, eso es lo que te da las identidad. expectativas, claro, es tu identidad y es la imagen que tú das a tu familia, a los vecinos, a la comunidad en general, que tú eres un pescador con orgullo. Y de repente tienes que dejar de ser pescador. Entonces, o sea, quítate esa identidad. Es además la crítica social, ya no pudo pescar. Sí, ya no supo o sea, cómo. hay toda una serie de elementos atrás desde el punto de vista social, psicológico, de relaciones, que hace que tengas que lidiar con Y ellos. todo eso impacta en la vulnerabilidad de los sistemas sociales y biofísicos, ¿no? Exactamente. Sí. Y ¿tú querías agregar algo a lo que estaba comentando Ana Rosa? No, es que Te quedaste en- me quedé con los series luego, me Ajá. salté al... Porque además, no nada más es el pescador que viene de Guerrero de Oaxaca, enfrentado a un ecosistema distinto, ¿no? A lenguas distintas, porque hay triques y hay tzotziles, o sea, hay una... Y ellos enfrentados con los series, ¿no? Que están juntos, que tienen un manejo distinto de la costa. Bueno, en su idioma, que es el... Ahorita se me va. No existe la palabra desierto, por ejemplo. No, ¿no? bueno, Para eso- ellos eso no es un desierto, para ellos es un ecosistema rico con especies, entonces hay enfrentamientos entre las personas también, ¿no? O sea, ahí es todo un No, cuento. es todo un tema y dejamos muchas cosas en el tintero. Creo que hay muchísimo todavía que abordar sobre el tema de vulnerabilidad, identidad, cambio climático, cómo está cambiando esto a nivel social, pero también a nivel natural y cómo se interrelaciona para, pues, un poco estas expectativas que tenemos hoy como sociedad, como país, ahí a nivel global. Y bueno, pues no me lo van a creer, pero ya se acabó el programa. Dejamos muchas cosas para otro programa. Creo que este tema no se agota aquí, desde luego. Como siempre, agradezco al equipo de TV UNAM que hace posible esta transmisión. A Margarita, muchas gracias. Mireya. Ana Rosa, Muchas gracias, Mireya. Griselda. Gracias. A las tres, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Esto fue Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad.